interior que debemos descubrir. Otras palabras, en el reino de Dios, para que el cielo invada la tierra, por medio de nosotros, tenemos que comprender que la fe es la clave y ya está en nosotros. De acuerdo a lo que dice el libro de Romanos 12:3, Dios depositó una medida de fe en cada uno de nosotros. Somos salvos por fe, y recibimos el Espíritu Santo por fe. Todo en el reino de Dios se mueve por fe. En el principio 2 de este mismo tema del cielo y va de la tierra, dice que la incredulidad nos lleva a honrar más el ámbito natural como superior al invisible. Y la incredulidad es la fe en lo interior, es fe en lo interior y no en el Señor. La incredulidad está anclada en lo visible y razonable fuera de Dios. La gente está llena de incredulidad porque está llena de sí misma, viven en su propia realidad y no en lo que dice o dicta el reino de Dios por medio de la palabra del Señor. La incredulidad es fe en algo que no es Dios, o sea, la incredulidad es la fe negativa. En el principio 3 dice que la visión del cielo empieza con una revelación de Él. ¿De quién? De Dios. ¿Con quiénes? Con los que tienen una íntima comunión, con los que se acercan a Él, con los que le buscan a Él. El salmista dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Amén. Dice que esforcémonos por crecer y conocer al Señor. En el principio 4 dice que la mayoría de cristianos se arrepienten para ser salvos o ser limpios del pecado, pero no para ver el reino de Dios. Parte del arrepentimiento es porque el reino de Dios está cerca. Dios quiere manifestar su reino. Cuando hablamos del reino, nos decía en una ocasión el pastor Ricardo, nos dice la palabra de Dios también, que el reino es la manifestación de la autoridad, del poder, del gobierno de Dios en la tierra por medio de nosotros. Así que Dios quiere que tengamos una posición correcta. El arrepentimiento no es completo hasta que el reino no se manifieste por medio de nosotros. Y en el principio 5 dice, con frecuencia estamos convencidos de lo indignos que somos, y lo digno que es el Señor. Nuestra incapacidad toma mayor relevancia que su mayor capacidad. Pero aquel que llamó guerrero valiente a Gedeón, me gusta esto, al temeroso Gedeón, y roca inestable a Pedro, nos ha llamado también a nosotros el cuerpo de su amado Hijo. Y eso debía ser grande o significar mucho para nosotros. Entonces vemos que el cielo invade la tierra en la medida en que nosotros empezamos a tener la perspectiva correcta de lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Y como nos han dicho bastante, es Él en nosotros. Es Él el que quiere glorificarse a través de nuestra vida. En esta mañana pasamos a esta parte que es que el cielo invade la tierra, parte 2, y yo le anoté que por medio de la fe. Y hay una frase que se me ha metido muy al corazón a mí, y es: fe no es fe hasta que no sea el último recurso. Mientras usted lo pueda arreglar, mientras usted lo pueda hacer, mientras usted pueda, que tiene el control, va a ser difícil que ejerce la fe. La fe se ejerce en esos momentos cuando topamos con pared, cuando hemos usado las fórmulas de fe, cuando hemos hecho las oraciones y todo, y vemos que no funciona, y decidimos confiar en la persona de Dios. Decidimos confiar en las promesas de Dios y esperar en el Señor. Entonces vamos a pasar esta parte y hay varios aspectos ahí importantes que usted y yo tenemos que observar. Por favor, me pasa la otra parte del pastor Daniel, la segunda, la próxima. Fe, entonces, es el recurso que Dios nos da para desarrollar y para extender el reino de Él en esta tierra. Y en segundo lugar, vamos a ver ahí, en esta segunda parte, vamos a observar cómo el Señor, por medio de la fe, hace que el cielo invada la tierra a través de nosotros, usando ese recurso que somos nosotros, débiles, sí, que a veces nos cuesta, pero ahí está. Tenemos ahí entonces que fe es el espejo del corazón que refleja las realidades invisibles, las realidades de un mundo invisible. Y me gusta esto que dice, es que hay algunas cositas del folleto que están ahí, la mayoría dice: fe da ojos al corazón para que vea lo espiritual. Es la fe que Dios ha puesto en nosotros la que nos da ojos
que a través del corazón podamos ver el mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que Dios quiere que usted y yo conozcamos y que crezcamos en él. Y todos los que estamos en Cristo y todos los que servimos al Señor, nos damos cuenta que estamos en el reino de Dios. Ahora, por medio de la oración de fe, podemos tomar la realidad del cielo e introducirla en este mundo. ¿Cuántos milagros usted ha visto cuando las puertas se han cerrado, cuando personas lo han llamado a usted para que usted ore o que yo ore o que los demás hermanos oren, y estamos ahí y llegamos y vemos aquella situación que es caótica, pero oramos en el nombre del Señor y oramos en fe y esa fe en Dios y en su palabra hace que Dios intervenga y literalmente el cielo invade la tierra y cambia aquella circunstancia. Yo recuerdo hace poco vino un muchacho, un empresario, y me dice, mira, tengo varios negocios, pero necesito tanta cantidad de dinero y es prácticamente imposible. Estaba recién reconciliado con el Señor. Es prácticamente imposible. Las personas que me prestaban el dinero me dijeron que no. Y si aquí a la otra semana no puedo solucionar esto, pierdo los contratos y siento que estoy en quiebra. Y estando aquí en la oficina le dije, mira, vamos a creerle a Dios. Vamos a ponerle este problema al Señor. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y oramos y le dije a él, mira, créele a Dios. Cuando todas las puertas se cierran en esta tierra, cuando no hay que podamos hacer a veces, cuando topemos con lo imposible, Dios puede hacer algo. Y oramos y créele al Señor. Pon tu confianza en Él. Espera en Él. Y le di una palabra en ese momento. De aquí al miércoles próximo, el Señor te puede sorprender con una respuesta. Y él llorando me dice, ¿usted cree, pastor? Le digo, yo creo y usted también va a ver la mano de Dios. Bueno, lo dejamos así, eso fue un viernes, vino el fin de semana, vino a la iglesia, adoró y lunes, martes y el miércoles me llama y me dice, pastor, dice, ya tengo el contrato en la mano, dice, ya me prestaron un dinero, me llamó una tía, dice, y me puso tanta cantidad de millones en la mano, y me dice, vaya y lo hace, hijo, porque yo sé que tú estás haciendo las cosas bien. Entonces me dice, yo jamás pensé que en última instancia Dios iba a hacer esto, pero ahora entiendo que la fe es diferente. La fe hace que es el espejo del corazón que refleja las realidades del mundo invisible. Hermanos, tenemos ese recurso, Dios lo puso en nosotros, Dios lo puso en usted, Dios lo puso en mí para que lo ejerzamos, pero la fe también está anclada en el mundo invisible. La fe vive a partir de lo invisible y hace lo visible. Cada palabra que usted predica, cada consejo que usted da, délo creyendo que Dios puede hacer algo en esa vida, en esa persona, y vamos a ver a Dios actuar de manera sobrenatural, porque Dios quiere intervenir en lo natural de manera sobrenatural por medio de la fe. Ahora, la fe activa el mundo espiritual en el corazón del ser humano, le muestra el cielo, nos da revelación del cielo, lo que puede hacer el cielo cuando viene a la tierra. La fe nos lleva al poder del reino en primer lugar. La fe nos lleva a poner el reino de Dios en primer lugar, como dice Jesús en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La fe nos lleva a que eso sea el centro de atención y lo demás vendrá por añadidura. Usted y yo como siervos del Señor y hermanas como siervas del Señor lo hemos experimentado. A veces nos preocupamos, a veces nos angustiamos, a veces nos estancamos pensando cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a hacer este u otro proyecto. Pero usted y yo tenemos que entender que hay un recurso del cielo, que es la fe, que nos lleva a poner la atención en lo que Dios puede hacer y no en lo que nosotros podemos hacer. La Biblia nos indica que prestemos atención a lo invisible, que concentremos nuestra atención en las cosas de arriba. Por eso Colosenses 3:1 dice, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las de la tierra. Es enfocar nuestra visión de fe hacia Dios, hacia lo que Cristo hizo. Jesús pagó en la cruz del Calvario el precio por nuestra libertad. Jesús pagó en la cruz del Calvario el precio por nuestra liberación. Pagó el precio para redimirnos de toda maldición de la ley. Pagó el precio para que nosotros vivamos y entendamos el poder de la bendición de Él y lo que es que el reino de Él venga a esta tierra. Así que, amados hermanos, tenemos que cambiar nuestra visión hacia donde estamos mirando. Pero en tercer lugar, ahí por la fe entendemos, por la fe entendemos, dice Hebreos 11:3. La fe no necesita entendimiento para funcionar, la fe funciona.
El cielo se mueve sobre la base de la fe. Y me gusta esta frase, la fe es la moneda corriente del cielo. Es mayor que las criptomonedas, es mayor que el dólar, es mayor que el euro. La fe es la moneda corriente del cielo. Y cuando usted y yo nos movemos en fe, cuando usted y yo le creemos a Dios, eso es lo que enseña Hebreos capítulo 11. Ahí encontramos que por fe las personas de la antigüedad y nosotros también podemos alcanzar muchas cosas. Ahí dice que por fe fue creado el universo, de modo que lo que existe se creó de lo que no había. Nada por nada y sacó todo Dios por fe. Pero también dice que por la fe Abel ofreció, que por la fe Abraham hizo esto, que por la fe Moisés hizo lo otro, que por la fe algunas mujeres recibieron a sus hijos, por la fe cayeron los muros de Jericó, todo por medio de la fe. Entonces, la fe nos lleva a funcionar y a ver el poder de Dios manifestarse. Estamos en el aspecto de la fe y por la fe entendemos. Aunque podemos leer la Biblia, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a entenderla, interpretarla correctamente y sobre todo para que nos otorgue el poder de ser hacedores de la palabra. Porque la fe va a funcionar unida con la palabra. Es más, la fe, y estudiamos en otro folleto, la fe verbo nos lleva a accionar siempre. Nos lleva a hacer algo. Usted lee Hebreos 11, cada uno de esos hombres y mujeres que conquistaron grandes hazañas para el reino de Dios, para sus vidas, para sus pueblos, lo hicieron por medio de la fe, pero hubo una acción. Abel ofreció, Abraham salió, Moisés renunció. Todos tuvieron que tener una acción de fe. Así que la fe es lo que hace que el cielo, digamos que es lo que une el cielo con la tierra y hace que el reino de Dios se manifieste en medio de nosotros. Tenemos que entender que es un recurso poderoso espiritual que Dios ha dado a su iglesia, que Dios nos ha dado a nosotros como hijos, que Dios nos ha dado a nosotros como siervos. Y lo más tremendo de esto es que la fe está en usted y está en mí ya. Lo que tenemos que hacer es usarla, esa semilla de fe, esa palabra de fe, esa fe para creer y para ver a Dios actuar y para traer el reino de Dios a esta tierra, está en cada uno de nosotros. Pero a veces la realidad natural, que es lo que vamos a ver de siguiente, la realidad natural hace que no podamos percibir la realidad de lo que el reino de Dios puede hacer. Y por eso es que nos enfrentamos cuando vamos a hacer evangelismo, o vamos a hacer discipulado, o vamos a abrir una nueva obra, nos enfrentamos a una realidad natural. Posiblemente escuchemos las voces que dicen que ese pueblo es muy duro, esa gente es muy religiosa, aquí lo han intentado y no lo han logrado, pero estamos escuchando con los oídos naturales. Pero si escucháramos la voz del Espíritu Santo, Él nos dice, aquí tengo mucho pueblo, aquí hay mucha gente que quiere reunirse, que aquí hay muchas personas que pueden ser parte del reino de Dios, simplemente tienen que hacer lo que se les delega como sembradores, vayan y siembren muchas semillas. Trabajen hoy, siembren mañana otra vez, descansen y sigan sembrando, que a su debido tiempo el terreno va a empezar a producir fruto. Eso es lo que hace la fe. Los hombres y las mujeres de fe no llegaron y vieron todo establecido. Esa iglesia donde usted está pastoreando, ese pueblo reunido ahí que usted dirige hoy, es el producto de alguien que llegó hace quizás 15, 20, 30, 40, 50 años y ahí no había nada. Y era un pueblo duro, pero empezó a sembrar semillas de fe. Empezó a proclamar la palabra de Dios y a traer el reino de Dios. Y hoy usted y yo estamos viendo el producto de muchas semillas de hombres y mujeres que no se dejaron limitar por lo natural, por la visión natural, sino que aprendieron a creerle a Dios y a moverse de acuerdo a los principios de Dios. Que por la fe entendemos, todo ha sido hecho y es por fe. Y el apóstol Pablo dice que lo que no se hace por fe es pecado. No sé si están pasando ahí las diapositivas, pero también la fe puede ofender a los que se quedan estáticos. Y no se preocupe usted, porque cuando usted empieza a caminar en fe, a hablar en fe, a pensar en fe, a pedir que se manifieste el reino de Dios y hacer cosas que van contra lo natural, la gente incrédula y la gente que le falta fe o que no tiene fe se va a ofender. Es normal que lo tachen de fanático.
que lo tachen de religioso o que digan, no sé qué le pasa, no entiende la realidad, porque a veces cuando usted camina en fe, la gente piensa que es presunción o la gente dice, pero es contrario a la lógica, es contrario a la razón, pero es que ahí nos va a llevar a veces el Señor, en el caminar de fe, a hacer cosas que, mira, yo he visto a personas con siervos empezar proyectos en tiempos difíciles y tomando acciones de fe que yo usando la razón decía, pero ¿cómo va a hacer esto en este tiempo? Y lo hizo en ese tiempo y lo logró. Y dice, es que Dios me dio una palabra de fe. Digo, ¿y qué decía la gente que estaba alrededor tuyo? Pastor, usted está loco, ¿cómo va a hacer eso en este tiempo? Y él lanzó proyectos en pandemia. En pandemia lanzó un proyecto, varón amigo mío, empezó una empresa. Cuando todas las puertas de los negocios estaban cerradas, empezó una empresa y empezó a desarrollarla. Y el día de hoy él está en el ministerio todavía y económicamente, después de la pandemia, ha crecido, hermano, que son millones de colones los que ha visto. Dice, pastor, yo ahora viajo por el mundo, me costeo los viajes, acaba de terminar mi casa de 100 millones de colones, todo libre. Y mi negocio lo empecé, fue una locura en pandemia. Y la gente me decía, ¿cómo va a agarrar usted sus ahorros y va a empezar ese negocio? Es que la fe ofende a los estáticos. Es incómodo vivir con una persona de fe desarrollada, sus razonamientos de otro mundo. Una señal de tener una buena medida de fe es que pone incómodos a muchos lógicos terrenales, pone incómodos muchas personas que tienen bastante conocimiento, pero les cuesta ejercer su fe. Es normal, natural que un razonamiento y una decisión de fe incomode a la mayoría de gente. El mundo espiritual no se mueve por mayoría, usted y yo tenemos que entender eso. Se mueve por medio de la fe. Y a veces el camino de fe es el camino más solo, donde va a tener que caminar usted en soledad, porque mucha gente no va a creer. Por eso, la gente que Dios llama, y creo que usted lo llamó y a mí me llamó el Señor, a veces vamos a tomar decisiones que la mayoría no va a entender. Pero si Dios nos está guiando, es parte del crecer en la fe. Ahora, gente gobernada por lógica terrenal no apoya a gente de gran fe y trata de evitarlas y deshacerse de ellas. Así que bienvenido. Si usted está caminando en fe, van a haber gente que se va a oponer, siempre va a haber personas que no van a estar de acuerdo. ¿Y cómo van a hacer eso? Yo quiero contarles algo. Cuando nosotros iniciamos la construcción de este templo, que es un templo regular, de regular tamaño, 1000 y algo de metros, estábamos en un templo que todo, con las aulas de escuela medical, eran 130 metros. Eran 130 metros de construcción, 136 metros. Cuando empezamos a hacer el templo, yo escuché a hermanos, líderes y servidores decir, ¿para qué vamos a hacer un templo tan grande si somos, perdonen la expresión, 4 gatos? Somos poquitos. Somos 100 y algo de personas con niños. ¿Cómo vamos a hacer un templo de 1200 metros con el mezanín si con un poquito de gente que se va a pasar por ahí va a sentirse vacío? Es decir, ¿por qué no hacemos algo pequeño y después lo vamos agrandando? ¿Y cómo lo van a hacer? La cuestión es que Dios nos había dado una palabra y lo hicimos. Hoy esas mismas personas vienen y ven el templo lleno de gente, lleno de personas, y dicen, qué bueno, dice, que le creímos al Señor. Entonces yo digo, bueno, ahora le estás creyendo. En otro tiempo no le creíste, pero está bien, agárrate de ella. La fe verdadera, como cuarto principio o octavo principio, la fe verdadera es siempre activa y es agresiva por naturaleza. Es agresiva por naturaleza. Dice la Biblia de Juan el Bautista, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, Mateo 11:12, hasta ahora el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logran formar parte de él. Leo nuevamente. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Escuche qué tremendo. La fe no es pasiva, la fe es
agresiva y activa por naturaleza. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de la oposición religiosa y satánica que va a enfrentar el reino de Dios en su avance. Donde quiera que usted vaya a llevar el reino de Dios, las buenas nuevas, y vaya a establecer el reino de Dios en esta tierra, va a haber oposición religiosa y satánica. Usted tiene que prepararse. Por eso la importancia, amado hermano. Yo le doy gracias a Dios por esta plataforma y por las que hay en el país y las que están, y la gente y los siervos y siervas que están entendiendo la importancia de la oración, la importancia de la vida devocional. No vamos a avanzar, no vamos a hacer retroceder la oposición religiosa, satánica y lo cultural de este tiempo, todo lo que se está moviendo, si no es en el poder del Espíritu Santo, si no es dependiendo de Dios. Hay una oposición tremenda, sí, sí, siempre la va a haber. Aquí nos habla la palabra que hay una oposición religiosa y satánica que va a enfrentar el avance del reino de Dios. Nos habla de la actitud que debemos tener. Hemos sido llamados a extender el reino. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, es paz y es gozo. Y donde Jesús llegaba con el reino, habían cambios, cambios en todas las esferas. Cuando un hijo de Dios, un hombre, una mujer de Dios llega con la visión del reino, con la autoridad del reino, con el poder del reino, con la fe del reino, llega con esa actitud, va a extenderse el reino de Dios, se va a establecer en ese lugar, en ese pueblo, en esa ciudad. Tenemos que entender que hemos sido llamados a llevar el reino de Dios, sacarlo de las cuatro paredes y llevarlo a los barrios, a las escuelas, a los diferentes lugares. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos momentos? La gente está viniendo a los pies de Cristo, las personas están siendo sanadas, están siendo libertadas. ¿Por qué? Porque como iglesia estamos con la actitud correcta de que hemos sido llamados a extender el reino, y el reino es poder, el reino es autoridad, el reino es gloria, el reino es Dios operando por medio de su cuerpo, la iglesia, en todas las esferas de la sociedad. Nos habla también una fe activa que no se amedrenta ni se detiene ante la adversidad. Va a haber oposición, siempre la ha habido y siempre la habrá. Va a haber ataques, siempre los han habido y los habrán, pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está allá afuera, y nosotros tenemos la autoridad de aquel que dice: toda autoridad me ha sido dada. Usted y yo tenemos una palabra de autoridad, una promesa de autoridad para extender y llevar ese reino, amado hermano. Nos corresponde a nosotros hacerlo patente. Ya el Señor hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario, pagó el precio por la libertad, por el pecado, por redimirnos de la maldición, y nos dio autoridad para llevar a nosotros el reino de Dios a esta tierra. Nos habla del carácter del ciudadano del reino de los cielos, decidido a ir contra lo que se oponga, contra lo que venga, contra viento y marea, pero en el nombre del Señor vamos a establecer. Y nos habla de la necesidad de abandonar el temor y la pasividad. De Juan el Bautista en adelante, el reino de los cielos avanza a pesar de los enemigos. Nos habla de abandonar la zona de temor y pasividad. Tenemos que, hermanos, levantarnos ya. Estos son tiempos difíciles y quizás finales, y nosotros a veces estamos pasivos. No, se nos habla de la necesidad de avanzar, de abandonar el temor y la pasividad y volvernos activos en la fe, agresivos, arrebatando el botín por el cual pagó nuestro Señor en la cruz del Calvario. Dice que las multitudes como ovejas sin pastor. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro objetivo, ir y conquistar el botín que ya Jesús compró. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, y dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. ¿Y cómo van a ser salvos los hombres? Cuando la iglesia proclame la palabra de la cruz, la proclame el evangelio de las buenas nuevas, cuando vayamos y le digamos al enemigo, a aquel pueblo que le pertenece al Señor, y venimos a tomarlo en el nombre de Jesús en oración y proclamando las buenas nuevas. Nos habla de que fe es más que un sentimiento. Fe es más que una emoción. La fe verdadera nos lleva a la acción. Tenemos que dejar un poco el romanticismo evangélico, hermano. Todos, es que yo siento, es que, hermano, vamos a la acción. La fe verdadera es activa y es agresiva por naturaleza. Agresiva en el buen sentido de la palabra. Contra las obras de las tinieblas, contra el pecado, contra la injusticia. Y establece el reino de Dios. Tenemos una aplicación práctica. ¿Cómo es tu vida de fe? ¿Es activa? ¿Es agresiva? ¿Estás llevando el reino de Dios a ese lugar donde Dios te plantó, donde Dios te llevó, donde Dios te abrió la puerta para... Tenemos que cambiar, hermano. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Dios nos ha llamado a ser activos en la fe, a ser agresivos en la fe. Tenemos el ejemplo de los pioneros.
Yo digo las historias de nuestros hermanos pioneros aquí en Asamblea de Dios en Costa Rica y en muchos otros países. Esta gente contra todo, con necesidades, pasando a veces penurias, pero amaban tanto a Dios y estaban tan decididos a caminar en fe, que hoy vemos desde frontera a frontera y de mar a mar, océano a océano, en nuestro país que hay iglesias de Asamblea de Dios y de muchas denominaciones en muchos lugares. Y fue gente que tenía una fe agresiva, una fe activa, que fueron llamados y le creyeron a Dios y no tenían ni los recursos, ni la preparación, ni tantas cosas que nosotros tenemos hoy, pero tenían ese deseo de poner en práctica la fe, de conquistar, de avanzar. Número dos, ¿has aprendido a dejar que tu fe impulse tu razonar y tu hablar? Parte de crecer en fe es aprender a hablar. Y parte de crecer en fe es aprender a razonar de acuerdo a los códigos de Dios, de acuerdo a los principios del reino de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo activamos nuestra fe? ¿Cómo activamos esa fe que ya Dios nos ha dado y que está en nosotros? Porque usted es un hombre y usted y yo somos gente de fe. Porque Romanos 12:3 dice, conforme a la medida de fe que Dios depositó en cada uno de nosotros. Usted es una persona de fe, hermano. Usted es una mujer de Dios de fe, un hombre de Dios de fe. Ya tenemos la fe y tenemos la semilla de fe. Pero el problema que tenemos es que podemos tener la mejor semilla, el mejor terreno, las mejores posibilidades, pero si tenemos la semilla guardada en una despensa, no va a funcionar. Hay que caminar en fe. Hay que actuar en fe. Ahora, ¿cómo podemos poner en práctica, activar esa fe que ya Dios nos ha dado porque ya está en usted? Ahí tengo varias cosas, están ahí en la presentación. ¿Cómo activamos la fe que ya Dios nos ha dado? Debemos enfocar nuestra fe, dirigir nuestra fe. Y nos han enseñado ahí, bendito sea Dios que hemos aprendido, fe en la persona de Dios. Ponga su fe en la persona de Dios. Pongamos nuestra fe en las promesas de Dios. Dios ha prometido estar con nosotros. Vayan y prediquen, vayan y evangelicen, vayan y den testimonio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fe en la persona de Dios. Ahí en el libro de Marcos, capítulo 11, 20 y 21, el Señor le dice a Pedro, dice Pedro, la higuera que maldijiste se secó de las raíces, de poner tu fe en Dios o tener fe en Dios. Fe en la presencia de Dios. Que la presencia de Dios está con nosotros. Ya tenemos, el Espíritu Santo está en nosotros. Lo necesario está en nosotros para hacer la obra, amado hermano, y fe en el poder de Dios. El Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos está dentro de nosotros también. Entonces, ¿cómo activamos nuestra fe? Enfocándola. No es por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. No es por lo que nosotros podemos hacer, es lo que Él puede hacer. Es en el poder de Él, es en las promesas de Él, es en la presencia de Él, es en la persona de Dios. Pero en segundo lugar, debemos aprender a escuchar en fe, a escuchar. Dice la palabra en Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Usted y yo lo sabemos. Pero el oír que el escuchar la palabra de Dios, la fe se fortalece, se ensancha. Cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que exponernos a la palabra de Dios. El libro de Deuteronomio 28:1-2 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, escuchar atentamente, escuchar, prestar atención y prestar esa atención a los mandamientos. Y viene una serie, las bendiciones que alcanzarán y viene una serie de bendiciones que vienen como consecuencia de escuchar atentamente. Por eso tenemos que aprender a escuchar. En Marcos 11:14 dice que cuando Jesús le habló a la higuera, dice, y lo oyeron sus discípulos. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces que Pedro dice que cuando vio que la higuera se había secado, dice, recordando, ¿qué estaba recordando? Los principios, la palabra de Dios. Nos habla de meditar, nos habla de que la palabra se interiorice en nosotros. Josué 1:8, y meditarás en ella de día y de noche. Salmo 1, 2 y 3. Será como algo plantado junto a corrientes de agua,
sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tenemos que aprender a pensar o meditar en fe, pero también tenemos que aprender a hablar en fe, el lenguaje de la fe. Jesús le dice ahí a los discípulos en Marcos capítulo 11, 22 al 23. Tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y ponte en medio del mar, y no dudar en su corazón lo que dijere que será hecho, será hecho. Jesús lo dice. Jesús lo dice que hay que hablarle a esa circunstancia. Jesús lo dice que hay que hablar, tenemos que hablar en fe. No es negar, porque fe no es negación. Fe es confrontación. Yo observo mi realidad, esta es mi realidad natural, pero yo le creo al Señor que puede cambiar esta realidad natural con una palabra de Él. Pongan su fe en Dios y hablen, al monte, hablen a ese imposible, hablen a esa situación difícil. Romanos 4:20 dice que Abraham se fortaleció en fe, ¿Y cómo nos fortalecemos en fe? Además de que cómo nos fortalecemos en fe, dice que dando gloria a Dios, dando gracias por anticipado, aunque él no negó la circunstancia, porque fe no es negación. Dice que él miró su cuerpo que estaba ya como muerto, y miró y recordó que la matriz de Sara era estéril. Y otro pasaje dice que él se dio cuenta que ya Sara había perdido la costumbre de la mujer, o sea, no menstruaba y no ovulaba, por lo cual clínicamente, biológicamente era imposible que quedara embarazada. Pero eso no era lo que le daba esperanza a Abraham. Lo que le daba esperanza a Abraham era la promesa y la persona de Dios. Lo que le daba esperanza a Abraham era que él miraba sus limitaciones, pero miraba lo ilimitado que es el Dios que está con él. Y eso es lo que nos debe dar esperanza a nosotros en esos momentos difíciles, cuando se cierran las puertas y cuando tenemos un diagnóstico y cuando llega ese momento que nos quiere ponchar la fe. Poner nuestra fe y confianza en la persona de Dios. Abraham no negó que para él era imposible humanamente, que su esposa no podía, él no negó eso, sino que se mantuvo en fe, dice, dando gloria a Dios porque era fiel el que había prometido. Vean lo que dice la palabra, nunca dudó de que Dios cumpliera su promesa. Al contrario, dice, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Glorificaba a Dios. Sí, yo no puedo, Sara no puede, pero Dios ha prometido y vamos a ver ese hijo manifestarse en el mundo natural, porque ya en el mundo espiritual, por medio de la fe que salió de la palabra, que salió de la boca de Dios, él dijo que yo iba a ser padre de multitudes. El día que él me cambió el nombre de padre enaltecido por padre de multitudes, él me enseñó a hablar en fe y a entender que me daba un destino de fe. Ya no voy a ser padre enaltecido, voy a ser padre en multitudes. Desde ese día yo espero en esa palabra, y por eso, aunque yo me veo limitado, yo doy gracias a Dios porque yo sé que él lo prometió y él lo va a hacer. Tenemos una aplicación práctica. Ejerces tu fe en Dios que Dios ha puesto en ti. No vamos a crecer en fe si no la practicamos. Esa semilla de fe hay que sembrarla. ¿Cómo la practicamos? Enfrentando las situaciones. Los discípulos dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. La escuela de fe del Señor es, bueno, entonces los llevó en una barca y los hizo ir al lago, y se vino una gran tempestad y él estaba durmiendo. Él esperaba que ellos ejercieran la fe, pero en lugar de ejercer la fe, se amedrentaron, lo despertaron. Señor, mira que perecemos. Se despertó, reprendió los vientos, el que estaba provocando los vientos, calmó la tempestad. Le dice, ¿por qué dudaron hombres de poca fe? Que la fe que poner en práctica, con el hablar, con el pensar, con el creerle a Dios, con el poner nuestra confianza en las promesas de Él. ¿Tienes una fe audaz? ¿Cómo la demuestras? Con acciones. La fe no es hablar. Hablar es muy bonito. La fe se muestra con acciones. Es como el amor. A veces decimos, yo amo a Dios, pero no ora, no lee la Biblia, no se conecta con el cielo, no se somete. Entonces, es un amor romántico mental, pero no es en la práctica. Así es la fe que hay que caminar, hay que hacer algo para que se manifieste. ¿Ha crecido en el último año tu fe? Sí, sí, claro.
Yo espero que usted ha crecido en mí también, con semejantes enseñanzas que nos dan aquí todos los siervos y el estar expuestos a la palabra y el estar orando, porque parte del crecer en fe es la vida de oración. El que ora es porque tiene fe y si tiene fe es porque ora. Van de la mano. 3 pasos prácticos para crecer en la fe: poner su confianza en Dios, tener comunión con Dios todos los días y creer la palabra de Dios diariamente. Vamos a orar. Esta es la meditación que tengo para esta mañana, amados hermanos. Ahí les van a enviar el PowerPoint porque se nos pegó aquí en la pantalla. Entonces, Pastor Daniel o Pastor Ricardo, que Dios les bendiga. Gracias por este tiempo y bendito sea Dios. Amén. Caminemos en fe. Padre, gracias que en este día podamos activar esa fe. Tu palabra dice que los justos vivimos por fe y para fe. Hemos sido justificados en esa fe para manifestar el reino en la tierra. Por eso esa declaración poderosa, el reino de los cielos se ha acercado, está aquí, Señor, porque nosotros hacemos que el reino se manifieste, que el cielo se abra. Señor, que en este día la gloria tuya nos conduzca, nos bendiga, nos edifique, nos lleve de gloria en gloria y de poder en poder. Señor, que podamos asaltar los muros. Señor, que podamos conquistar nuevos territorios, que podamos ver la gloria tuya manifestándose gloriosamente, Señor. Señales, prodigios, milagros, maravillas están dictadas en el cielo para que se hagan en la tierra. Señor, por eso hoy incursionamos en los territorios ocupados para manifestar el reino de Dios, para que el cielo haga la voluntad en la tierra. Señor nuestro, somos los ejecutores, los que tú has llamado, Señor, y que esa fe en esta mañana sea activada. Toda fe pasiva sea activada en esta mañana, Señor, y que sea esa moneda de curso, Señor, del cielo que se manifiesta. Señor, que podamos manifestar el cielo en la tierra. Dios Todopoderoso, hoy nos sometemos a ti. Te suplicamos que hagas como tú quieres y no como nosotros queremos. Mueve el cielo a favor de nosotros, Señor, porque queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder, tu manifestación. Queremos ver, Señor, como tú, Dios Todopoderoso, rindes esta nación, mi nación, Costa Rica, a tus pies, Señor, porque estamos en la gran empresa tuya, donde tú no quieres que nadie se pierda. Por eso estamos suplicando un despertar espiritual, un mover sobrenatural, Señor, que sacuda los cimientos espirituales de nuestra nación. Señor, que cada provincia, cada cantón, cada distrito, cada caserío, cada barrio, cada aldea, cada pueblo sea tocado por tu Espíritu Santo. Dios bueno y misericordioso, te honramos, te glorificamos, te exaltamos en este día y te reconocemos. Hoy rindo mi vida delante de ti, Señor, para que tú hagas lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Señor, que en este día
mi vida sea limpiada de toda carnalidad, de todo lo que no permite que el cielo se manifieste en la tierra. Señor, gracias, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por ese mover sobrenatural. Gracias, Dios bueno y misericordioso, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tuya es la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, te honramos, te glorificamos, te exaltamos, te reconocemos, Dios bueno y misericordioso, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tuya es la alabanza por los siglos de los siglos. Nos rendimos a ti. Dígale, Dios, yo me rindo a ti para que tú hagas como tú quieres y no como yo quiero. Señor, que yo pueda tener los pensamientos del cielo. Permita que el cielo me invada, que el cielo toque mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ministre en este día su ciudad, declare que el cielo se abre, que el cielo se abre porque usted tiene la llave para abrir el cielo sobre su ciudad, sobre su comunidad. Y esa llave se llama fe. Declare lo que va a ocurrir en los próximos momentos, en los próximos días. Declárelo ahora en la autoridad de Jesucristo, porque usted es un enviado del cielo, porque el cielo te respalda, el cielo está a tu lado. Declaramos ahora mismo que cosas poderosas ocurren, señales, prodigios, milagros, maravillas, porque no hay nada imposible para ti, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tuya es la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, que en este día tu gloria se manifieste, que podamos oír esa gran lluvia que se acerca, porque hay una gran lluvia que se acerca, y es la lluvia del avivamiento, el poder del Espíritu Santo moviéndose de norte a sur, de este a oeste, el poder de Dios manifestándose con señales, con milagros, con prodigios, con maravillas, porque Dios te ha constituido un embajador del reino. Tú eres el embajador del reino. Tú haces que el cielo se manifieste en la tierra, porque de Dios es el poder, la gloria, la manifestación. Por eso en este día estamos declarando que hay un mover sobrenatural en Guanacaste, en Limón, en Punta Arenas, en Cartago, en Heredia, en Alajuela, en San José. Hay algo que está ocurriendo, hay algo que se está moviendo en nuestros días y viene del cielo. En el nombre de Jesús lo venimos declarando, en el nombre de Jesús, porque Señor nuestro, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Señor, que en este día podamos ver obras asombrosas ocurriendo, Señor, en cada una de estas provincias, en los 84 cantones, Señor nuestro, en los 487 distritos. Queremos ver esa gloria tuya manifestada con señales, con prodigios, con milagros, con maravillas.
Dios bueno y misericordioso, te damos gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor nuestro, porque hay maravillas, maravillas que están ocurriendo. Señor, tu palabra dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, que podamos plantar una iglesia cada 1000 habitantes, que haya una iglesia orgánica, que hayan discípulos transformados, discípulos tocados por el fuego, discípulos llenos de tu Espíritu Santo para hacer la diferencia, porque tú declaraste que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz del mundo. Como sal, somos los preservadores de esta tierra, y como luz, Señor, servimos de referentes, servimos para disipar las tinieblas en el poderoso nombre de Jesucristo. Te lo pedimos en esta hora. Señor, sigue manifestándote, sigue salvando. Señor, sigue atreviendo a tus siervos y siervas a hacer tu voluntad aquí en la tierra. Amado y amada, que el Dios Todopoderoso te use con señales, con prodigios, con milagros, con maravillas, que te atrevas a correr los límites, que te extiendas, que te ensanches, que vayas más allá, que veas la gloria de Dios en todo lo que haces y lo que emprendes, en el poderoso nombre de Jesucristo. Que haya avivamiento personal, que haya avivamiento familiar, que haya avivamiento congregacional, que haya avivamiento comunitario. Señor, que haya un avivamiento en toda la nación, que nada ni nadie pueda detener lo que tú has declarado, lo que tú has decretado. Señor, nos asociamos al Espíritu Santo, el gran acelerador de la gran comisión, el que nos presenta nuevas oportunidades. Pastor, el Espíritu Santo te va a guiar y te va a presentar oportunidades de plantar nuevas iglesias. El Espíritu Santo te va a presentar obreros que están siendo llamados para la cosecha. El Señor está abriendo tus ojos para que veas más allá de lo que ha ocurrido hasta hoy. Yo te bendigo, amado, y declaro que Dios está contigo, que Dios se mueve contigo, que Dios se glorifica a través de ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaro que hay un despertar de fe, que hay una fe activada, que hay una fe que asalta los muros. Hay una fe que corre los límites. Hay una fe que derribe las murallas. Hay una fe que va más allá, que mueve montañas. Hay una fe que se activa en tu corazón. Se activan esos planes que creías estaban muertos, que estaban sepultados. Hoy se activan esos planes nuevamente, porque tú decides caminar en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios, en las ocurrencias de Dios. Hoy decides creerle a Dios, y Dios comienza a asombrarte. Dios, el Dios Todopoderoso, se revela a tu vida y trae cosas extraordinarias sobre ti, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Padre, sigue
sigue ministrando, sigue tocando en este día, sigue ayudando a tus hijos, a tus hijas. Sigue, Señor, glorificándote como tú lo sabes hacer, Dios bueno y misericordioso. Señor, que en esta hora, así como en el día de la liberación del pueblo de Israel en la tierra de Egipto, hubieron sanidades extraordinarias porque tú necesitabas a un pueblo sano para recorrer el desierto y ir hacia la tierra prometida. Y de seguro, aunque no lo dice, Señor, la gente que estaba enferma fue sanada. Señor, yo creo firmemente en este día que tú estás sanando a tus hijos, a tus hijas. Todo el que estaba enfermo reciba su sanidad ahora mismo, porque creemos firmemente que Dios te da la sanidad para que entres a los territorios de conquista y puedas conquistar la tierra que fluye leche y miel. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos, Padre. Oramos en este día por nuestro pastor Raúl Vargas, Señor, para que tú le restaures totalmente su salud, porque para ti no hay imposibles. Padre, nos unimos para ver a tu siervo recuperado, restaurado, sanado. Señor Dios nuestro, glorifícate como solo tú sabes hacerlo. Dios Todopoderoso trae una visitación gloriosa sobre sus vidas en el nombre maravilloso de Jesucristo. Te lo pedimos, Dios nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y tuya es la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, glorifícate poderosamente. Ministramos nuestro cuerpo, nuestras coyunturas, nuestros huesos, nuestros tuétanos. Señor Dios nuestro, ahora mismo traes sanidad a este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, y nos has dado este cuerpo para probar nuestra mayordomía. Señor, ayúdanos a administrar este cuerpo en salud. Ayúdanos, Señor, a caminar, Dios Todopoderoso, de manera saludable. En este día trae sanidad emocional, Señor, al espíritu de las personas. Ministra, Señor, todo rechazo, toda herida, Señor, todo maltrato sea perdonado, sea liberado, Padre, en el nombre de Jesús, y que hayan corazones perdonadores en el maravilloso nombre de Jesucristo. Padre, seguimos delante de ti pidiéndote que ministres este cuerpo, cada uno de los sistemas que tú diseñaste, nuestro sistema renal. Señor, renueva los riñones de aquellos que los han tenido afectados. Padre, que haya sanidad este día de riñones. Señor, nuestro sistema circulatorio, ahora mismo venas, arterias, vasos capilares sean desatorados, limpiados. Señor, que haya un balance en los colesteroles, Señor, en los triglicéridos. Trae limpieza, Señor, Dios nuestro, y todo lo que sea dañino para el cuerpo sea destruido y desechado. En el poderoso nombre de Jesucristo te lo pedimos, porque tú eres nuestro médico eterno. Hoy lo afirmamos, Señor, aun cuando la ciencia se haya superado. Nuestra confianza no está en la ciencia, nuestra confianza sigue estando en ti, Señor,
que eres nuestro médico por excelencia, Señor nuestro, y declaramos que nuestra vida está en tus manos, nuestro cuerpo está en tus manos, y tú haces como tú quieres. Padre Santo, glorifícate en nuestro sistema circulatorio, Señor, venas, arterias, vasos capilares, corazón, Señor, todo, regúlalo, Señor, y purifícalo y límpialo para que sea de utilidad a nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, Señor, nuestro sistema glandular que segrega esas sustancias para mantenernos bioquímicamente equilibrados, sean ministradas ahora en el nombre de Jesús y sea elevado nuestro sistema inmunológico para destruir todo agente patógeno que viene para enfermar nuestro cuerpo. Padre, en este día yo limpio mi ADN con la preciosa sangre del Cordero, el Hijo de Dios, que quita los pecados del mundo, y declaro que ninguna de las enfermedades que tocó a mis antepasados me tocará a mí, porque tú has limpiado mi ADN. Toda enfermedad hereditaria fue cancelada y neutralizada para que no se manifieste en mi cuerpo, en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, hoy nos ministramos cada área de nuestro cuerpo, Señor, para que tú, Señor, te manifiestes, nuestro hígado, el vaso, el timo, Señor, el páncreas, Señor nuestro, cada uno de estos órganos es regenerado, revitalizado por el poder de la sangre, el Cordero, el Hijo de Dios. Aleluya. Padre, en este día yo bendigo a tus hijos, a tus hijas, y declaro que están listos para la cosecha. Amado y amada, que Dios abra tus ojos para que veas que los campos están blancos para la cosecha, que hayan iglesias donde no hay iglesias, que se multipliquen las iglesias donde hay iglesias y se plante una iglesia cada 1000 habitantes, que sigamos en la voluntad y la obediencia al Señor para hacer la gran comisión. Yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dirás al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Señor nuestro, porque nuestra confianza está en ti, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Declaro ahora mismo que no tendré temor de las malas noticias, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, caminar confiado. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo, porque entonces Él me guardará en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, luego me pondrá sobre una roca en alto y levantará mi cabeza. Yo declaro en este día que la mano poderosa de Dios está sobre cada uno de nosotros, y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Tu copa estará siempre rebosante,
y serás ungido con aceite fresco. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa del Señor morarás por largos días. Amén y amén y amén. Buen día, familia, les amamos y les apreciamos.